Al igual que muchos, cuando vi Frieren por primera vez, quedé impresionado. Recomendé la historia a conocidos y sobre todo quería conocer la opinión de otras personas. Consulté con amigos e incluso online, y no hace falta decirlo, Frieren es un éxito. Pero también hay otra opinión bastante común. El arco del torneo es lo que menos disfrutamos de la historia, y me incluyo a propósito, porque estaría mintiendo si dijera que la primera vez que vi el segundo arco lo disfruté tanto como el primero. Y no digo que sea malo, solamente eso, lo disfruté menos que el primero. Sin embargo, eso cambió radicalmente cuando revisité el anime. ¿Por qué? Mi nombre es Crocs y hoy vamos a explorar el polémico segundo arco de Frieren. Bueno, por el título del video y la introducción, claramente voy a intentar convencerte de que el segundo arco es tan bueno como el primero. Pero antes debemos entender por qué este segundo arco generó un rechazo inicial. Yo atribuyo ese rechazo a 3 factores: novedad, ritmo y personajes. Frieren comienza como un lienzo en blanco. La historia empieza donde otras terminan. Por lo tanto, no sabemos qué esperar. Cada capítulo es un ¿qué harán nuestros héroes esta vez? Justamente hice un video al respecto, titulado Frieren, una historia sin metas, enfocado especialmente en el primer arco de la trama. Y creo que hablo por todos cuando digo esto. Ese ritmo pausado y contemplativo, esa narrativa sin objetivos claros, es algo novedoso y fresco. No digo que sea nuevo, pero en una era donde la mayoría de las historias populares generan una sensación de urgencia, y de nuevo, no lo digo como crítica, es simplemente un contraste interesante. Eso justamente nos atrapa y nos tiene como un niño explorando el mundo por primera vez. En cambio, el segundo arco se presenta como un torneo. E independientemente de si has visto otros animes, series o películas, todos sabemos qué es un torneo. Sabemos que habrá desafíos progresivos y que al final tendremos una batalla épica, que sinceramente lo es. Pero el misterio inicial, esa magia de no saber qué sigue, esa novedad, ya no está ahí. Pero no es solo eso, el ritmo también cambió. Pasamos de una historia lenta, y quiero distinguir claramente que lento no significa aburrido. Otro de mis animes favoritos es Attack on Titan, y ahí cada capítulo es una montaña rusa. Estás completamente hipnotizado con lo que acaba de pasar y lo que está por pasar. En cambio, en Frieren sucede algo que desencadena recuerdos y emociones. Muchas veces nos vemos reflejados en esos personajes. Hay una frase de un juego con el que estoy completamente obsesionado, Clair Obscur Expedition 33, que dice: el arte puede ser una ventana o un espejo. Gran arte es ambos. Y si les gustaría ver un video acerca de Expedition 33, déjenmelo en los comentarios. Voy a hacer también un post preguntando si les gustaría algún mix de juegos y anime. Pero volviendo a la historia, Frieren, al menos para mí, es ambos. Pero para reflejarnos en una historia hace falta tiempo, y el segundo arco va mucho más rápido, perdiendo parte de esos espacios donde podemos contemplar cada momento. Y finalmente, tenemos el tema de los personajes. El arco del torneo introduce a muchos personajes nuevos, y me refiero a los personajes con suficiente tiempo en pantalla para explicar sus motivaciones, personalidades y en muchos casos, su pasado. Antes de eso, teníamos solo 3 personajes principales y unos cuantos secundarios, en 17 capítulos, que se usan principalmente para crear situaciones donde exploramos aún más a los personajes principales. Aquí hacemos un speedrun del desarrollo de al menos 10 personajes en apenas 9 episodios. Todo lo que aprendimos de nuestros héroes en el arco anterior fue principalmente a través de acciones y pequeños momentos cotidianos. Ahora nos encontramos frente a una presentación más directa y narrativa, algo muy distinto a lo que ya estábamos acostumbrados. La aversión al cambio no solo es una realidad humana, sino que está muy clara en este punto. Y en este momento seguramente están pensando: ok Crocs, ahora me gusta aún menos el segundo arco. Buena suerte convenciéndome de lo contrario. Vale, dame una oportunidad. Voy a referenciar algo que mencioné antes.
Mi opinión cambió radicalmente cuando revisité el anime, y creo firmemente que la clave está en una sola palabra: contexto. Fern, Stark e incluso Frieren no lucen impresionantes a simple vista. Ojo, no me refiero a nuestros ojos, porque nosotros conocemos toda su historia, o gran parte de ella, sino a cómo lo ven estos nuevos personajes. Stark es un guerrero en un examen de magos, así que queda relegado durante casi todo el arco. Fern, por su parte, no lleva ninguna insignia llamativa que indique un linaje poderoso, ni cicatrices que demuestren experiencia en batallas. Además, tanto ella como Frieren suprimen su aura mágica, luciendo débiles frente a los demonios, pero también frente a los demás magos. Pero ahora, volviendo a nuestra perspectiva de espectadores, nosotros hemos visto y recordamos claramente a Fern y a Frieren luchando contra demonios, enfrentándose a criaturas temibles y mostrando no solo poder, sino sabiduría, con capas y capas de referencias que encajan perfectamente. Viéndolos desde ese ángulo, estos personajes nuevos resultan fascinantes. Wirbel luce como un matón intimidante, pero luego descubrimos que su aldea es una de las pocas que ha sido atacada luego de que derrotaran al rey demonio, y que él adoptó esa imagen ruda para proyectar seguridad y proteger a quienes lo rodean. Resulta que todo es una máscara, una necesidad de supervivencia casi impuesta. Cuando ve a alguien en apuros, ayuda sin dudarlo, incluso antes que Frieren, y aunque pueda tomar una vida con facilidad, no es algo trivial para él. Denken es un mago imperial que ha logrado prácticamente todo mediante una vida llena de competencia. Podría retirarse cómodamente, pero cuando las cosas se complican, está dispuesto a no rendirse sin darlo todo. Es competitivo, pero consciente de sus limitaciones, y en lugar de sabotear a otros, intenta ofrecerles apoyo y consejo. Por más política y competitiva que haya sido su vida, él está dispuesto a guiar a los demás sin esperar algo a cambio. Uvel, la más excéntrica, digamos, de los nuevos personajes, introduce un concepto increíblemente valioso en términos narrativos: la imaginación como límite de la magia. Puede cortar cualquier cosa porque puede imaginarlo. Y hago referencia nuevamente a una frase de Brandon Sanderson: las limitaciones de los sistemas de poder son más interesantes que sus capacidades. Esto no solo nos ayuda a comprender mejor el sistema mágico del anime, sino que resuena en una frase más adelante: Serie jamás podría derrotar al rey demonio, no por falta de poder, sino por falta de imaginación. Podría seguir hablando de cada personaje del arco, porque todos tienen sus momentos interesantes, que se disfrutan mucho más cuando conocemos su contexto, justamente como pasó inicialmente con nuestros protagonistas. En un torneo, los héroes no suelen ser los más poderosos justamente para generar tensión. Pensemos en Hunter x Hunter. La razón por la que es aterrador ver a Gon contra Hisoka es porque sabemos que Hisoka es despiadado y está a otro nivel de poder completamente distinto, por lo menos en ese momento. Pero en Frieren, nuestra protagonista es básicamente una diosa comparada con el resto. Está claro que cada desafío es una trivialidad para ella. ¿Y cuál fue la solución para mantener la tensión? Enfrentarla con un doppelganger de ella misma. Simplemente brillante. El arco avanza tan rápido que cuando vi los clones del resto, ni siquiera anticipé esta revelación. Cuando entendí que Frieren tendría un clon, pensé inmediatamente: oh, será una pelea épica, 1 contra 1, donde Frieren ganará al final seguramente. Pero no ocurre así. Fern la acompaña y ella definitivamente está en peligro. Debo admitir que cuando es empujada contra la pared, mi corazón se saltó un latido. Capaz porque también estaba viendo en esa época Made in Abyss y sinceramente temía lo peor. En retrospectiva, este arco lo disfruté muchísimo más en mi segunda vista. El mundo se expandió, crecieron los límites de la magia, los escenarios se ampliaron y sobre todo los personajes. Terminé encariñándome con ellos. Quiero saber más. ¿Qué pasará con Denken? ¿Qué hará Uvel con su amplia libertad siendo una maga de primera clase? ¿Qué será de Serie y sus discípulos?
terminé deseando mucho más de lo que me dieron, y de algo que inicialmente consideré simple y trivial. Los dejo con una frase de Wirbel: valora los encuentros que tengas. La muerte no es la única despedida en esta vida. Nos vemos la semana que viene.